Amén. ¿Cuántos quieren aprender palabra de Dios? Hoy sí vas a aprender, ¿eh? Hoy se trata de que vamos a derribar conocimiento que se ha levantado en contra del verdadero conocimiento de Dios, pensamientos que van en contra de la palabra de Dios, y todo vamos a ir a un tema que va a transformar nuestra mente y va a transformar nuestras vidas. Este tema que involucra a la escuela de metanoia es titulado La mentalidad que estorba a Dios. Di conmigo, hay mentalidades que le estorban a Dios. A ver, te vi sin ganas. Nuevamente, te voy a dar chance. Di conmigo, hay mentalidades que le estorban a Dios. Vamos a iniciar esta enseñanza en 1 Timoteo 6:10. Hay mentalidades que están estorbando a Dios. ¿Y cómo puedo cambiar mi mentalidad? Es a través de la palabra de Dios. Pensamientos que yo he adquirido a lo largo de mi vida, hábitos que he adquirido a lo largo de mi vida, cosas que yo tenía una seguridad ciega de que la Biblia decía que así era. Es necesario poder confrontar a veces lo que hemos creído por mucho tiempo por lo que está escrito. ¿Cuántos han escuchado que la hoja del árbol no cae si no es la voluntad de Dios? ¿Y cuántos saben que no viene en la Biblia? ¿Cuántos han escuchado que Dios aprieta pero no ahorca? ¿Cuántos saben que tampoco viene en la Biblia? Entonces estamos llenos de a veces de una teología dentro de nuestra mente que no viene en la Biblia. Hemos adquirido conocimiento aún de iglesias cristianas, aún de predicadores que van en contra de lo que en realidad está escrito. Así que vamos a llevar la palabra de Dios a la verdad, aquello que Dios quería hablarnos. Y quiero tocar puntos muy sensibles esta noche. Por eso les anuncié en el flyer que se llama Metanoia, para que ya sepan los que van a venir a lo que se tenía en esta noche. Palabra dura, palabra fuerte, pero que transforma nuestras vidas, porque es necesario que Dios nos lleve más allá. Dice 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La Biblia dice que la raíz de ¿cuántos males? ¿Y qué crees? Busqué la palabra todos en griego. ¿Y qué crees que dice? Todos. Pero también dice todas. Así que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Qué interesante lo que nos revela Dios en este versículo. Lamentablemente, hoy estamos peleados. ¿Por qué? Porque hay varias ideologías o corrientes que chocan entre sí. Parte del cristianismo dice que servir a Dios es sinónimo de pobreza, que la humildad y la pobreza van agarrados de la mano. Entonces, nos hemos agarrado de versículos erróneamente interpretados para dar lugar a aquello que el diablo en realidad quiere para nuestras vidas. Y la pregunta es, ¿Dios está peleado en contra de que tú tengas riquezas o Dios estará a favor de que tú las tengas? Esta es una pregunta que nos hemos hecho en algún punto de nuestras vidas. ¿Dios quiere que yo tenga riquezas? ¿Dios quiere que sea prosperado? ¿O Dios quiere que no sea prosperado? ¿Cuál es la voluntad de Dios para eso en mi vida? Porque hay corrientes que te asustan. No, es que yo no quiero ser como el evangelio de la prosperidad, que todo es dinero. Pero tampoco quiero ir allá donde te dicen que no tengas nada. ¿Cuál es el equilibrio que la palabra de Dios enseña acerca del tema de las finanzas? Quiero decirte que es el segundo tema más hablado en la Biblia. El tema más hablado en la palabra de Dios es el reino, número 1. Y número 2, finanzas. Es el segundo tema más hablado en la palabra de Dios. Es por eso que es muy importante que tú y yo aprendamos para que permitamos que Dios pueda trabajar esa área de las finanzas en nuestras vidas.
La raíz de todos los males es el dinero, ¿verdad que no? El dinero no. A veces leemos equivocadamente, la raíz de todos los males es el dinero. No, no, no. Dice la Biblia, el amor al dinero. No, pastor, el dinero es malo. Dámelo pues. Dáselo al que está a un lado de ti, te va a dar chance. ¿Cuántos saben que el dinero no es malo? Al contrario, la Biblia enseña que sirve para todo. El dinero es necesario en el diario vivir de las familias. Pero cuando tenemos ideas que nos han sembrado equivocadamente, no permitimos que Dios pueda trabajar en nuestras vidas. Vamos a Mateo 6:24. Dice Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Di conmigo, no puedo servir a Dios y a las riquezas. Pastor, entonces, si es la palabra de Jesús, ahora como que Jesús está en contra de las riquezas. ¿Qué está sucediendo? No. Aquí lo que Jesús dice, que no sirvas, que no te conviertas en esclavo de las riquezas. Que tú no puedes servir a las riquezas y servir a Dios. Porque no puedes tener dos señores en tu vida. ¿Qué tan importante es este tema? Que yo creo que es lo único en la Biblia que Dios establece a sí mismo como Señor. Dice, no puedes servir a dos señores, Dios y riquezas. Porque el corazón del hombre se va a ese punto, a poner primeramente, escucha bien, a las riquezas que a Dios. Y ahí es donde se cumple el versículo, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces Dios no está peleado con el dinero, porque la Biblia dice que Él es el dueño del oro y la plata. Él no tiene problema con las riquezas. Él las creó, las riquezas. Pero sí te marca que hay un problema, que el hombre puede ser desviado a ese punto. ¿A qué? A amar o servir a las riquezas, porque es la raíz de todos los males. Hoy en día vemos familias, escucha bien, que se destruyen. ¿A causa de qué? Se pelean terrenos. La familia se divide porque están peleándose en un terreno, una riqueza. Hoy en día los hogares se destruyen. ¿Por qué? Porque el amor a las riquezas fue primero. Entonces Dios no está en contra del dinero. Dios está en contra de que tu corazón sea llevado la confianza de tu fe a las riquezas, a tener. ¿Por qué? Porque cuando hay riquezas tú sientes que todo va bien. Pero Pablo nos da una revelación y dice, Pablo, yo sé no tener, pero también sé tener en abundancia. ¿Cuál es el problema? Lo que hay en el corazón. Las riquezas no son enemigos de Dios. Hay una línea delgada donde Dios te dice, yo quiero darte riquezas, pero la raíz de todos los males es que tú ames a esas riquezas antes que a mí. Entonces nos queda claro, hay una mentalidad que estorba a Dios y la vamos a conocer. Y para eso quería darte este fundamento, que la Biblia sí enseña que tengas cuidado con las riquezas. La Biblia te lo enseña, ten cuidado con las riquezas. ¿Por qué? Dios te dice, no las pongas antes que a mí. Pero Dios quiere darte riquezas y a ese punto es donde te voy a llevar a través de la palabra de Dios. Vamos a Mateo capítulo 19, verso 16. Tú sabes que hoy, en el tiempo de pandemia, que ya hablo como si ya se hubiera ido, ¿no? La gente estuvo más preocupada
¿por qué parte? ¿Por qué iba a comer o que si iba a tener dinero? Que por el mismo asunto de contagiarse. Nuestra preocupación, ¿qué era? ¿Y cómo voy a sostener a la familia? ¿Y cómo voy a proveer? Si se cierra todo, ¿cómo voy a llevar dinero a mi casa? ¿Cuántos saben que las riquezas son necesarias? Entonces hay que romper estructuras que la religión nos ha implantado y nos ha hecho ¿qué? Cubrirnos de la bendición de Dios. Porque viene la riqueza de Dios y no es pecado, yo no quiero eso. Y Dios te envía provisión, prosperidad y no, eso me aleja de ti. No, iglesia, es necesario que hoy se abra la mente para que Dios pueda bendecir tu vida de una manera sobrenatural. Y vamos a aprender esto, que las riquezas son necesarias en el reino de Dios. Mateo 19:16. Te voy a contar la historia, una historia que lamentablemente se utiliza para lo contrario de lo que yo te voy a enseñar hoy. Pero te la voy a explicar paso a paso para que podamos comprender esta historia. Porque se trata de un hombre, de un joven, que vino a Jesús. La Biblia relata que esta historia se llama el joven rico. Di conmigo, joven rico. A ver, vamos a participar. ¿Cuántos conocen esta historia del joven rico? Levanta la mano quien conoce al joven rico. Muy bien. Como ya conoces esta historia, te la voy a explicar pasito a pasito, para que no nos quede ninguna duda. Porque estos versículos se utilizan para lo contrario, para decirte que Dios no quiere ricos. ¿Cuántos saben que Dios quiere a las personas ricas? Pero se dice, no, Dios no quiere a los ricos. ¿Cómo? A través de esta historia, te la voy a explicar. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Recuerda esa pregunta? ¿Qué le pregunta? ¿Qué tengo que hacer, Jesús? Le dice, maestro, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Desde el punto número 1, desde la primera expresión, algo ya anda mal. Se refirió a Jesús como maestro. Desde ahí ya mis antenitas se ponen. Maestro, le dijo Jesús. Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Entonces Jesús va a probar el corazón de este hombre. Versículo siguiente. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás y no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Atento, no era cualquier persona, Era un hombre que toda su vida había sido guardado. ¿Por qué crees que era rico? Él había cumplido la ley de Dios. Dice, todo esto, Jesús, yo lo he guardado desde mi juventud. Y como jactándose, ¿qué más me falta? Ni le hubieras preguntado a Jesús eso. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, pero aquí vamos a explicar esta palabra, porque no tiene sentido que diga que si quieres ser perfecto. ¿Por qué? Porque aún Jesús no había resucitado. No podía ser lavado de los pecados todavía. Lo que dice el griego es, si quieres ser completo, anda y vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y luego le dice, ven y sígueme. Ándale. Aquí ya se puso como que una historia de
de terror. Jesús le dijo: hey, joven rico, todo lo que tú tienes, si quieres ser completo, véndelo, dalo a los pobres, ven y sígueme. Vamos a continuar leyendo. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Imagínate que Jesús estuviera en esta época y te tocara la puerta de tu casa y dijera: todo lo que tienes, véndelo, sígueme. ¿Cómo te agarra, no? Yo sé que la mayoría no le vamos a vender. Somos buenos para juzgar al joven rico. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Pero vamos a entender esta historia. ¿Qué dice Jesús después? Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Ahí está, pastor. Al cielo no van los ricos. ¿Verdad que aparentemente dice eso? Pero ¿cuántos quieren destruir esa teología que hemos adoptado? Porque Dios quiere bendecir tu vida. ¿Y qué crees? ¿Qué es lo que no le permite a Dios trabajar? Es tu mente. Porque tú levantas argumentos para no ser bendecido por Dios. Todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. No. Dios no quiere que sea enriquecido. Es más, ya me tengo 5 versículos aquí atrás para defender que yo no quiero que Dios me bendiga mi vida, no me prospere. Hoy vamos a derribar eso. Para eso es metanoia, para derribar lo que está en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. Versículo siguiente, vamos a leer corrido y luego te lo voy a explicar. Otra vez os digo. Tuvo que repetir Jesús, porque imagínate cómo se quedaron. 23 nuevamente, por favor. Jesús dijo: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Qué quiso decir con eso? Un camello y una aguja. No, vamos a entender que Jesús hablaba. A la aguja se refería a las puertas que estaban en esas ciudades de aquella época para poder entrar. Eran unas puertas que son delgaditas, así nada más cabían las piernas y aquí anchitas y pasaban así agachados para entrar. Entonces a esa aguja se refería que no podías entrar con un camello. Entonces Jesús dice: otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Versículo siguiente. Y sus discípulos, ¿qué crees? Los discípulos eran ricos. Oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo: pues ya valió Jesús. Entonces, ¿quién va a ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Continúa. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Hasta ahí vamos a detenernos. Vamos a regresarnos al versículo 20. El joven pregunta: ¿qué más me falta para ser completo? Jesús responde en el 21. Jesús le dijo: si quieres ser completo, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Jesús le dijo que vendiera todo. Qué locura. Pero ¿qué crees? Tienes que entender la historia. Vamos a leer detenidamente. Hay una palabra que cambia todo. Jesús nada más le dijo a 12 personas: sígueme. ¿A quién le dijo Jesús sígueme? A los 12 apóstoles.
Porque Jesús le dijo a este joven que vendiera todo lo que tenía y lo siguiera. Porque Jesús lo estaba llamando como uno de sus discípulos. Por eso Pedro contestó más adelante: nosotros lo hemos dejado todo, Jesús. Porque nada más, escucha bien, a los apóstoles Dios les pide que dejen todo para servir completamente. A nadie más. Si tú estás esperando que Dios te pida todo, no es así. Nada más a 12 personas les dijo: hey, ven y sígueme. Y este joven no entendió por qué. Porque se fue antes de que Jesús terminara de platicar toda la historia. Triste se fue. ¿Por qué? Por el amor a las riquezas. Él se fue triste. Pero aquí Jesús le dice: ven y sígueme. Era una locura. Este hombre perdió tan grande su bendición que ni siquiera, escucha bien, su nombre pusieron en la Biblia. Pudo ser una de las personas más importantes en el planeta. Uno de los hombres más importantes de toda la historia. Y llegó al punto que por el amor al dinero, ni siquiera su nombre escribieron. Y la historia se llama el joven rico. Jesús le había dado la oportunidad. A causa de que, dice la Biblia más adelante, que Jesús lo amó cuando lo vio. Este hombre podía cambiar su vida completamente, su eternidad, y dejó ir el llamado de Jesús. Es por eso que Jesús no le dice a la gente que las riquezas las dejen para servir, nada más a aquellos que llama completamente al ministerio. A los que llama completamente, a sus 12 discípulos, a ellos le dijo: hey, vende todo lo que tienes. Por eso Pedro le dijo: nosotros, ¿quiénes? Nosotros los 12 hemos dejado todo, Jesús, y te hemos seguido. Nada más ellos dejaron todo, nadie más. Así que si te crees héroe y quieres dejar todo por Jesús, lo único que vas a hacer es quedarte sin nada, porque Jesús no te está llamando a dejar todo por Él. No, no, no. Ahorita vamos a enderezar esa historia. Vamos a dejar todo, ¿qué? Todo lo malo que tenemos. Vamos a dejar el pecado, vamos a dejar la mente contraria a Dios, vamos a dejar ataduras. Pero con las riquezas solamente le pidió a los que iban a ser sus apóstoles que dejaran todo. ¿Por qué? Porque tenían que ser sustentados por Dios. Vamos a entender un poco sobre eso. Vamos a Lucas 8:39. Quiero enseñarte que no todos podían seguir a Jesús. Eran personas especiales que Él conocía el corazón de ellos y a ellos les decía: sígueme. Porque todos aquellos que recibían milagros de Jesús querían seguirlos. Y ese es un problema hoy en día con la religión, que porque tiene un gran testimonio lo hacen predicador. Y ahí están: no, Dios me sacó de las drogas. Y, oye, no prediques eso. Gran testimonio no es sinónimo, escucha bien, de un gran llamado. Y vemos la historia aquí. Ha sido un error que se ha cometido dentro del evangelio. Como era el asesino serial y se convirtió al cristianismo, ya lo ponen a predicar. Gran testimonio, gloria a Dios que se salvó y que fue transformado. Pero no significa que Dios lo esté llamando a un ministerio. ¿Cómo vemos esa historia? Hablando del endemoniado gadareno, aquel hombre que todos conocían porque era poseído por una legión de demonios. Ese hombre, cuando fue liberado por Jesús, le dice, él quiso seguir a Jesús y Jesús le responde desde el 38. El hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Escucha bien, le rogaba a Jesús seguirlo. Pero Jesús lo despidió, le dijo:
Nanáis. Mis 12 discípulos no se trata de gente que no tiene nada que hacer. Eran personas ocupadas, eran personas importantes, aquellos que Jesús estaba llamando. Y hoy en día el Evangelio, y no estoy en contra de la restauración de Dios, me encanta que Dios restaure, pero porque Dios restaura a alguien, ya es un ministerio de Dios. No. Jesús mismo le dijo, hey, espérame tantito, no cualquiera puede convertirse en uno de mis discípulos. Jesús le dijo, aquí detente, ve a tu casa, le dice, y cuenta lo que has hecho, lo que has visto, lo que yo he hecho contigo. Entonces, no todos podían seguir a Jesús. ¿Qué tan importante era esa persona, el joven rico que le dijo, desde que lo vio, ven y sígueme? Es porque ese joven no era cualquier persona. Y te voy a comprobar todavía más que no era cualquier persona. Vamos a Marcos 5:18. Nuevamente el endemoniado gadareno desde otra perspectiva para que puedas entender que él quería seguir a Jesús. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Y Jesús no quería. Y el joven le dijo, ven, sígueme. Marcos 10:21. Vas a ver que ese joven era algo muy especial. Que Jesús le amó, dice la Biblia. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo. ¿Sabes que la palabra cuando dice que Jesús le amó, esa palabra nada más fue utilizada con un discípulo de Jesús? Con Juan. ¿Qué tanto le agradaba la vida de ese joven a Jesús? Que Jesús cuando lo vio, le amó, dijo. Por eso lo invitó, ven y sígueme. Y este hombre, después de la oportunidad de que su eternidad fuera cambiada, no escuchó la conversación completa y se fue, por amor a las riquezas. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Jesús lo había llamado para ser apóstol. Jesús, ¿por qué lo llamaba y le decía vende todo lo que tienes? Porque Jesús sustentaba a 12 familias. El ministerio de Jesús sustentaba a 12 familias, porque ya te he enseñado en clases anteriores que quien te sustenta se convierte en tu Señor. El ministerio de Jesús era tan próspero que por tiempo completo él sustentaba a 12 familias. Porque ¿qué crees? Los discípulos de Jesús estaban casados, excepto Juan, porque era muy joven. Pues ya después me imagino que se casó. Pero era joven todavía y puede decir, pues Juan no estaba casado, entonces eran 11 familias y a Juan. Pues sustentaba a 11 familias y a Juan, si te gusta más. Entonces, el ministerio de Jesús era tan próspero que él sustentaba a 12, bueno, te voy a decir otra vez, a 11 y a Juanito. Lo sustentaba. Es por eso que él le pidió que dejara todo. ¿Por qué? Porque Jesús le iba a proveer de todo lo que él necesitara. Era tan próspero que tenía que tener a alguien que administrara sus finanzas. ¿Cómo se llamaba la persona que administraba las finanzas? Judas. ¿Tú qué crees que administraba 1,000 pesos? 10,000 pesos. Era próspero para poder sustentar a aquellos hombres que eran empresarios como Pedro, que tenía barcas. Imagínate la vida que tenía la familia de Pedro. Y Jesús le iba a decir, no, de aquí en adelante puro huevito y tortilla, desayuno, comida y cena si quieres. No. Jesús proveía aquel gasto de la familia de Pedro, proveía los gastos de todos sus discípulos. Pero en la Biblia sí nos enseña que
que había ministerios prósperos. No a todos Jesús le pide que dejen las riquezas. Hay discípulos que son ricos. Cuando Jesús murió, ¿quién crees que le preparó la tumba? Ya te lo he enseñado tiempo atrás. No cualquier persona podía comprar eso, pero había ministerios, había discípulos de Jesús que eran ricos. Dentro, escucha bien, de los discípulos había ricos. Y vamos a ver la historia de un caso de Zaqueo. Vamos a Lucas 19:1. Estamos derribando argumentos de que dentro de la iglesia tiene que haber pobreza. O argumentos que te dicen, no, es que hay que vivir por fe. Pero ¿quién te dijo que vivir por fe es vivir en escasez? Si vivir por fe es vivir en prosperidad. Esos argumentos se van torciendo dentro de la religión, lo que nos envuelve muchas veces. Y Dios quiere enderezar todo para que la iglesia pueda experimentar lo que está en su palabra. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y me encanta cómo lo relatan, ¿no? Que iba pasando por la ciudad como que bien sin pena Jesús. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, ¿y qué más dice? Y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Haz de cuenta que el Zaqueo del René hoy en día, que chapito. Ahí quería ver contra Jesús. Versículo siguiente. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Se trepó al árbol, sin vergüenza, y era rico. Hoy en día tú ni te manchas, ¿no? ¿Qué va a decir de mí la gente? Pues Zaqueo se subió hasta el árbol. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Ay, qué interesado Jesús. Jesús le dijo a Zaqueo, hombre rico, dice la Biblia: Zaqueo, ven, baja de ahí. Es necesario que yo hoy repose en tu casa. Pero Jesús no tenía dónde dormir, pobrecito. ¿Tú crees que iba a descansar en la casa de Zaqueo, que era cualquier casa? Era un hombre rico. Si tú puedes entrar en YouTube y puedes buscar cómo vivían los hombres ricos del pueblo de Israel, cómo vivían en aquella época. Era una locura lo que había dentro de sus casas, dentro de sus palacios a veces. Era una locura. Jesús le dice: ¿sabes qué? Yo voy a descender. Yo necesito reposar en tu casa. Sí, siguiente versículo. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. La religión siempre habla, Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes. ¿Por qué? ¿Por qué empezó a hablar de dinero cuando Jesús no le dijo nada? ¿Por qué? Porque la religión es lo que creía acerca de Dios, es lo que se hablaba. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Imagínate Jesús: hola Zaqueo, ¿cómo está? Jesús, la mitad de lo que tengo se lo doy a los pobres si quieres. Y al que le quité algo, se lo doy cuadruplicado. Y Jesús como que, ¿quién habló de dinero? Siguiente versículo. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué a este hombre no le dijo: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, si también era rico?
Dentro de los discípulos de Jesús se convirtió Zaqueo, que fue uno de los ministerios ricos de Jesús. No a todos, escucha bien. Dios le dijo, vende lo que tienes y dale a los pobres. Solo se lo dijo a 13 personas en la Biblia. A los 12 apóstoles y al joven rico. ¿Por qué? El joven rico iba a tomar el lugar de aquel traidor que estaba en medio de aquellos 12, que era Judas, que después tomaron a Matías. Pero Jesús ya había sido, lo amó en cuanto lo vio, por eso le dijo, ven, sígueme. Vende todo lo que tienes, que tú vas a ser uno de mis apóstoles. Y él rechazó. Y vemos el caso de otra persona llamada Zaqueo, que Jesús no le dijo, vende lo que tienes, siendo rico. ¿Por qué? Porque Dios no tiene ningún problema con las riquezas. Había ministerios dentro del grupo de Jesús, de sus discípulos, que eran ricos. Di conmigo, hay ministerios ricos. Y es algo que se ha olvidado dentro de la iglesia, que es un ministerio importante. Aquellos enriquecidos, ¿por qué? Porque el evangelio debe de correr, debe de correr. Y la religión viene a venderte la mente cuadrada, a decir, Dios y la riqueza son temas separados. No, Dios es el segundo tema que más se habla en la Biblia, la ofrenda, las riquezas. ¿Por qué? Porque Dios está interesado en que tú seas enriquecido. No para que, ya no es como en el mundo, para que Dios quiere que me enriquezca para vivirla bien nada más. No, sino que a Dios le interesa que su palabra corra por todas partes. ¿Cómo es eso? ¿Tú crees que si queremos llevar la palabra de Dios, dime un lugar donde haya mucha necesidad? Todos van a decir, África. Está lleno de predicadores. No sé por qué a todos les da por irse a África. No sé, Perú. Hay regiones donde no llega el evangelio, regiones de mucha pobreza extrema. ¿Tú crees que con buenos deseos o con un corazón limpio, puro y santo como el que tenemos todos, vamos a llevar la palabra a esas regiones? No. Por eso Jesús llamaba a ministerios ricos, para que su palabra pudiera correr por todos lados. Tanto que cuando Él muere, Él necesitó esos ministerios para que le prepararan la tumba que no había sido utilizada. Jesús y las riquezas no están peleadas, pero sí empezamos la enseñanza que Dios te dice, alerta, puede haber un peligro, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Jesús quería llamar a este joven, por eso le dijo, vende todo lo que tienes. Vamos a comprobar más. Vamos a Romanos 10:14. Hay dos tipos de ministerio. No todos son llamados a vender lo que tienen. Solo aquellos que iban a servir tiempo completo el evangelio, porque ellos iban a dar toda su vida, los 12 apóstoles, por el evangelio. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Di conmigo, es necesario que alguien predique, porque si no, no corre la palabra. Pero el versículo 15, mira lo que dice. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Escucha bien, hay ministerios que son enviados y hay ministerios que los envían. El evangelio no puede ser llevado el pueblo creyendo que tiene que dejar todo por servir a Dios. Por eso el evangelio no avanza y por eso el evangelio hoy en día lamentablemente está dependiendo del gobierno. Ay, lo bueno que vienen las otras elecciones para que le den dinero a la iglesia. Ahí están los pastores de Pilichi. Dale dinero para acá. ¿Por qué no avanza el evangelio? Porque creen, escucha bien, que el gobierno es la solución para nosotros. Nos salimos del orden correcto de Dios. Dios
ha querido enriquecer a su pueblo. Pero lo que estorba a Dios para traer la prosperidad al pueblo es la mentalidad religiosa que hemos adoptado y decimos, Dios no quiere. Es un propósito de Dios que esté así. No es propósito. Dios va a confrontar pensamientos para llevarte más allá. Porque la pobreza, escucha bien, no se trata de lo material, de lo que traes en la bolsa o no traes ahorita en la bolsa. La pobreza es algo mental. Son pensamientos que nos han llevado a una manifestación contraria a lo que Dios quiere. Entonces, cuando yo hablo de pobreza, no me refiero a que si traes o no traes dinero. Me refiero a lo que está aquí adentro. Aquí es donde radica la pobreza. Y después se hace manifiesta en todo lo que vivimos. Así que Dios quiere romper estructuras dentro de nuestros pensamientos que la religión ha sembrado dentro de nosotros por lo que ya está escrito. Simplemente leyendo de la manera adecuada, estudiando por qué Jesús dijo esto, por qué dijo aquello. Y te voy a comprobar más cómo Jesús tenía ministerios ricos. Lucas 8, versículo 1. Vamos a leer corrido. Aquí las mujeres van a gritar amén. ¿Por qué? Porque había mujeres ricas dentro del ministerio de Jesús. Aconteció que después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, pero con buenos deseos caminaba Jesús. No, Jesús enviaba gente que preparara el camino. Jesús no crea que vamos a ver si hay de comer aquí o si me va a ir bien. No, Jesús enviaba personas que le prepararan el camino, que anunciaran que iba a llegar el Mesías a ese lugar. Ahí viene Cristo, el Hijo de Dios, que hace milagros. Cuando Jesús llegaba ya toda la gente ya sabía. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. ¿Y qué crees? 12 familias iban con él y les pagaba. Tal vez ahí nada más iban caminando los hombres, porque dice los 12 apóstoles. Pero ellos tenían que llevar alimento a su casa. Si no, no serían hombres de Dios. Si dejaran a su familia sin sustento por servir a Dios, más diabólicos que no sé qué. Porque hoy en día, lamentablemente, muchos ministerios quieren eso. Tengo que estar metido en la iglesia siempre, siempre, siempre. Para no trabajar y no llevas dinero a tu casa, eso va en contra de lo que Dios tiene. Jesús proveía a las familias. Dice, aconteció que Jesús iba por las 12 ciudades, aldeas, predicando, anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Versículo 2. Aquí viene lo bueno, era. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. ¿Cómo agradecía la gente que había sido sana, libre? Aquellos que habían recibido milagros de parte de Jesús, ellos le seguían y le servían. Pero no todos eran llamados a tomar el micrófono y hacer milagros. No todos, porque unos estaban tan ocupados haciendo riquezas que les servían de otra manera. Y el pueblo de Dios ha roto con eso. ¿Qué ha hecho? Deja eso porque se está apartando de los caminos de Dios. No. Esto está haciendo que yo pueda servir a Dios. Son dos mentes que chocan. La mente que estorba a Dios, que es la religiosa, y la mente que es renovada por la palabra de Dios. Algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Mira María Magdalena. Dicen intérpretes de la palabra que se acomoda lo primero, porque se acomoda, depende a la persona más importante que iban yendo. Entonces María fue puesta al principio. Se cree, y los historiadores dicen que María era una mujer rica, María Magdalena, una mujer rica, porque la pusieron todavía antes que ¿quién? Dice, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, versículo 3. Y Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes.
¿Cuánto crees que le pagaban a esa gente? Eran mujeres ricas. Y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Dios no está peleado con las riquezas. Al contrario, ¿tú crees que cuando le daban a Jesús no eran más enriquecidas? Claro, porque la Biblia lo menciona, que aquello que tú siembras vas a cosechar. Había mujeres ricas. Levanten la mano las mujeres. Voy a ser rica, díganme. Te equivocaste y ya soy rica. Porque se trata de los pensamientos y se van a hacer manifiestos. Entonces la riqueza y la pobreza no es lo que ya está manifiesto, no. Todo está en los pensamientos. Puede haber gente que en este momento no trae ni un peso, pero tiene pensamientos de grandeza y de riqueza y que camina como rico aún con que no traiga efectivo en la bolsa. Él sabe que a Dios lo va a prosperar, él sabe que los negocios Dios va a intervenir, él sabe que Dios quiere que tu vida sea enriquecido. Entonces, las mujeres ricas servían el ministerio de Jesús. Ay, pastor, ya como que me está haciendo dudar. Entonces sí había ricos en el servicio de Dios. Entonces a ese joven rico que le dijo, vende lo que tienes, era porque lo llamaba a ser uno de sus apóstoles. Marcos 10:30. Desde el 29, perdón. ¿Por qué les pedía Jesús a sus 12 discípulos que dejaran todo lo que tenían, lo vendieran a los pobres? Porque dice, Jesús dijo, de cierto os digo que no hay ninguno, porque Pedro preguntó, Señor, nosotros lo hemos dejado todo por ti. Y Jesús le dice, de cierto os digo que no hay ninguno que no haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más en el cielo. Que si lee la religión, ¿no? Allá en el cielo, decía Jesús. Jamás habló de allá en el cielo. En este tiempo, dijo Jesús, casas, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones. ¿Y qué preguntó el joven rico? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y al final Jesús dijo, y en el siglo venidero, la vida eterna. Pobre joven se fue antes de que Jesús terminara la enseñanza, a causa del amor al dinero. Él hubiera entendido que Jesús no estaba en contra, sino que iba a recibir 100 veces más. ¿Por qué crees? En Hechos relata la Biblia que el pueblo de Dios vendía casas, terrenos, iban y los ponían a los pies de los apóstoles. Los 12 apóstoles de Jesús recibieron 12 veces más. Pero ya no, escucha bien, ya no se trataba ahora que las riquezas de ellos eran para vivir de una manera de, voy a comprarme el burro del año, decía el apóstol Pedro. Y Jesús, voy a comprarme las chanclitas Nike, ahora sí. No, ¿por qué? Porque eran especiales esos 12 hombres. Y no tenían amor a las riquezas, excepto uno, que fue aquel que iba a ser cambiado. ¿Por qué? Porque le trajeron riquezas a los pies de los apóstoles, pero a los apóstoles ya no les interesaba a ellos vivir una vida de lujo. Ellos iban a llevar el evangelio, ¿por dónde? Por todo el mundo. Es por eso que a los que Jesús le dijo, vende todo, yo te voy a dar más. Es aquellos que eran sus apóstoles, que tenían un corazón que ellos iban a vivir completamente para el reino de Dios. Así que relájate con tu carro nuevo. Jesús no te va a decir, vende todo lo que tienes y dale a los pobres. No, se los pide a aquellos que van a servirle completamente. A sus 12 apóstoles les pidió eso. Dios no tiene ningún problema en que tú seas enriquecido.
Mateo 15:21. Nos quedó claro la historia del joven rico. Hay ministerios ricos en la Biblia. Y te puedo abundar más versículos que clases anteriores ya te los he mencionado. Hay hombres enriquecidos que trabajaban con Jesús. Porque Dios no tiene problema con las riquezas. Dios tiene problema con el amor a las riquezas. Dios quiere proveerte, quiere prosperarte. Él quiere confiar en ti las riquezas, porque la manera que Él ha establecido, escucha bien, para que el evangelio corra por todo el mundo es a través del pueblo de Dios. Y lamentablemente el gobierno está tomando el lugar del pueblo de Dios. El gobierno provee a la iglesia y dice: pastor, ¿qué ocupas? Escuchando la voz del diablo: nada que va a ocupar de ti, gobierno. Mi proveedor se llama Dios. No, pero yo veo que la iglesia está muy necesitada, que les falta sillas, que les falta... Me decía un hombre, me decía hace días: no, pues usted puede decir que no le falta nada, pero la iglesia, ¿qué dice? A ver, tal vez le falta, está muy chiquito el lugar, ellos quieren un lugar más grande. ¿Permite que se los den? Nada. Lo que Dios estableció es que quiere enriquecerte a ti. Di conmigo: yo permito que tú me enriquezcas, Señor. Porque es la manera que Él ha establecido para llevar el evangelio. No necesitamos que el gobierno venga a proveer a la iglesia. Eso a mí se me revuelve algo por acá, mira. Por acá algo se mueve como que... ¿Qué demonio trae, pastor? El demonio del aire de Jehová acá. ¿Por qué? Porque Dios quiere enriquecer al pueblo, y el momento que un pastor toma del gobierno, entonces Dios deja de ser el proveedor y deja de proveer al pueblo. Y el pueblo es empobrecido y el pastor es enriquecido. Pues qué a gusto. Dios quiere enriquecer tu vida. Es por eso que no recibimos dinero de nadie que no venga a servir a Dios. A ver, si menos del gobierno. Punto final. Mateo 15:21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Ya entendimos lo del joven rico, lo voy a dejar por la paz. Vamos a entrar a otra historia. Es aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciéndole: despídela, pues da voces tras de nosotros. Él respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús en vida era enviado, escucha bien, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando Él resucita, que el Espíritu de Dios ya desciende aún sobre los gentiles. Pero cuando Él estaba en vida, por eso responde Jesús: yo soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante Él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo, Él dijo: ¿no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos? Escucha bien, son lenguajes de aquella época. Hoy en día lo leemos como una super grosería. 27. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Jesús dijo: el pan es para los hijos. Di conmigo: el pan es para los hijos. 28. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Y aquí voy a tocar lugares más sensibles todavía. ¿Por qué? Porque lamentablemente hoy la iglesia está en la condición de esa mujer. Hoy en día la iglesia
se la pasa, escucha bien, buscando y pidiendo milagros. Ah, pastor, entonces la Biblia te enseña que tú tienes que vivir por fe, no por milagros. Cuando llegamos, vivimos tiempo de milagros, donde Dios nos sana, nos restaura, Dios cambia la economía, canceló la deuda, Dios hizo aquel milagro, paz, paz, paz. Y cuando me equivoco, aún sigue haciendo milagros en mi vida. Pero la voluntad perfecta de Dios es que tú y yo vivamos por medio de la fe. Di conmigo, yo tengo que vivir por fe. Es una orden en la Biblia, ¿eh? El justo por su fe vivirá. Una orden de Dios. Pero esta mujer hoy en día refleja la condición de la iglesia. La iglesia está rogando por milagros. ¿Cómo es eso? Aquí donde te tienes que sobar, agárrate, ¿eh? Sonríe como para que no, como que no te duele a ti, para no creer que te dolió. ¿Qué pasa? La iglesia está acostumbrada a pedir los milagros únicamente. Señor, cambia mi economía. Y sale la mente que estorba a Dios. ¿Por dónde Dios me va a enviar dinero? ¿Me llamarán? ¿Será una llamada? Porque ¿cuántos quieren dinero? Todos, ¿verdad? Y todos le piden a Dios eso. ¿Y cómo? ¿Dios me va a presentar a un empresario que me va a decir te doy tanto? ¿O Dios me va a una llamada telefónica, van a decir hay una herencia de un tío que no conocías y me la van a dar? Y estamos esperando que Dios nos bendiga a través de una persona, que es bíblico, escucha bien. Dios bendice a través de las personas. Pero voy a hablar de la mentalidad. Y ves a la gente, ¿y por dónde Dios me va a bendecir hoy? Estoy acostumbrado, todos los días Dios me envía dinero a través de la gente. Y si tengo antojos, Dios me toca en la puerta y Dios me los envía. Voy a atacar sensibilidades. ¿Por qué? Pero la mente que es prosperada, la mente que ha sido renovada por la palabra de Dios, la mente que se convierte en aquello que Dios ha querido, que es la mente de Cristo, aquella mente que fue cambiada, no se levanta buscando, escucha bien, ¿qué persona lo va a bendecir? Sino que se levanta buscando a qué persona puede ser bendecida. Cuando te conviertes de charola a instrumento, tu economía cambia totalmente. ¿Por qué? Al que da, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando alguien da? Recibe. Son los principios de Dios. Y la mente religiosa nos llevó a lo contrario. Y estamos esperando. Hasta nos juntamos con el que tiene dinero. A ver si Dios le dijo que me regalara dinero. Ahí está. ¿Te limpia el zapato? Estamos esperando únicamente que el instrumento venga a nuestras vidas a bendecirnos. ¿Por qué? Porque yo soy el consentido de Dios. Una mente que ha estorbado a Dios por mucho tiempo. Que el pueblo no ha sido enriquecido. ¿Por qué? Porque no se convierte en instrumento de Dios para enriquecer a alguien, para cambiar la vida de alguien. Y todos los días esperamos un milagro de alguien hacia nosotros. Y nunca nos levantamos a decir, Señor, hoy quiero ser el milagro de alguien. Y ahí está chocando con tu mente, yo sé. A este punto quería llevar esta noche. A que la palabra de Dios hoy rompiera lo que hemos vivido como pueblo en la economía, en los milagros. Señor, sáname. Cuando salgas de eso y digas, Señor, hoy seré instrumento para sanar a alguien, la enfermedad está debajo de tus pies. Señor, y provéeme, trae ángeles de los cuatro vientos, traigan riquezas a mi vida. ¿Y los ángeles? De los cuatro vientos, riquezas por acá, que vengan a mis manos. La manera que Dios ha establecido es que des para que Él te multiplique. Cuando Dios rompa esa estructura dentro de la iglesia, que ya no se levante diciendo, ¿a quién enviarás hoy para bendecirme?
y se levante para decir: Señor, con lo que tú me has proveído, ¿qué quieres que yo haga hoy? ¿A qué familia que no tiene alimento puedo llevar alimento hoy? ¿A quién puedo ayudarle, Señor? ¿A quién puedo levantar este día? ¿Qué persona con alguna enfermedad necesita ser sana, Señor? ¿Qué persona hoy necesita ser liberada? ¿Qué persona hoy necesita de ti, Señor? Permíteme este día, yo soy el instrumento. Cuando Dios encuentra instrumentos, ahí viene la riqueza de Dios. ¿Por qué? Los 12 apóstoles eran los instrumentos de Dios. Dice la Biblia que las riquezas serán puestas a sus pies. ¿Por qué? Porque el corazón de ellos era totalmente diferente. Yo no creo, te lo digo siempre, en el evangelio de la prosperidad. Estoy hasta en contra del evangelio de la prosperidad, de lo que se anuncia. Yo creo en la prosperidad del evangelio, en que Dios te quiere prosperar abundantemente y que nada te falte y que tu familia viva lo mejor, pero principalmente para que su palabra corra a donde Él quiera llevarla. Entonces la visión de Dios para prosperarnos es que su evangelio corra. Y Él, pero me quiere que... No, de nada de lo tuyo va a tocar Dios. Jamás Dios te pide algo que sea tuyo. Siempre Dios pide de lo que Él te da. Si dices: Dios, yo esto lo gané con mi esfuerzo, mi sudor, Dios ni recibe esa ofrenda, porque es tu sudor y tu esfuerzo. Dios te pide de aquello que Él te da. Cuando tú dices: Señor, yo sé que esta bendición vino de ti. Yo sé que tú trajiste a estas personas, a estos clientes. Yo sé que esto es sobrenatural, porque ni siquiera me esfuerzo, Señor, ni siquiera hago aquello, pero es por tu gracia que estoy siendo prosperado. Cuando tú entiendes esto, escucha bien, tú permites que la presencia de Dios, aquella que enriquece, que no haya tristeza, venga a tu vida. Proverbio dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Entonces, hay dos tipos de riquezas. Una riqueza que podemos hacer con el sudor de nuestra frente, que decimos: Señor, yo hice mi tranza, yo hice aquello, yo me quedé con eso, le robé aquello, usé la palanca de acá y me quedé. Hay otra que tú puedes hacer con el favor de Dios, en el que Dios te da el poder para hacer riquezas. Aquella todo lo que haces de la Biblia va a prosperar. Vamos a Apocalipsis 2:9. Entonces, Dios está buscando que tú seas instrumento para bendecir a alguien. Y esa es la mente que Dios provee. Si tú te has levantado todos los días de cristiano esperando que Dios te dé para poder dar, porque mucha gente dice eso, cuando yo tenga, Señor, yo no voy a ser como estos que tienen, que nada le dan a los pobres. Yo voy a ser diferente a ellos. Jamás va a llegar a ti, te lo aseguro. Porque la riqueza no se trata de lo que tienes o no tienes. La riqueza se trata de lo que hay en nuestras mentalidades. Apocalipsis dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, su escasez. No había manifiesto tal vez en esa iglesia, pero tú eres rico. La riqueza en la Biblia está ligada completamente a lo que Dios diseñó dentro de nosotros, a la mente de Cristo en nosotros. La iglesia tiene que salir en este tiempo, escucha bien, de lo que ya caminamos como religión por muchos años, comiendo el maná del cielo, que es el vivir al diario, porque el maná no lo podían agarrar para el otro día, y romper ese molde y levantarte con lo que hoy tienes. Conozco tu pobreza, dice Dios. Tal vez hoy no tienes, o tal vez sí tienes hoy. No se trata de cuánto tienes, se trata de lo que hay aquí adentro. ¿Por qué? Porque la mente de pobreza te dice: no, porque tú no tienes, tú no puedes ayudar a nadie. Y eso te hace que jamás prosperes. Y Dios jamás te va a prosperar, porque tiene sus principios. Y estás pidiendo siempre: Señor, de los cuatro vientos que vengan finanzas. ¿Y qué crees? Sí vienen. Porque jamás faltará alimento en tu casa.
y es el día 15 y a las 4 de la tarde tienes que pagar el vale y no traes nada y te vas al cuarto donde nadie te ve, Señor, de rodillas, provéeme para pagar. Y de repente una llamada. Oye, sentí de Dios darte tanto. ¿Y qué crees? Era lo mismo que ocupabas para el vale, pero pagaste el vale y te quedaste igual. Entonces el pueblo ha vivido del maná del cielo, porque creen que el maná es bendición, pero la Biblia dice que el maná vino a causa de las murmuraciones. Y muchas veces creemos que vivimos en la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque ángeles de los 4 vientos traigan ahora para comer una pizza. ¿Y qué crees? Te llega. Porque Dios jamás va a dejar desamparado a ninguno de sus hijos. Siempre te va a proveer. Pero hoy Dios quiere sacar a la iglesia de ese maná y llevarlo a aquella riqueza que Él quiere para el pueblo. Y la iglesia tiene que romper esa estructura y dejar de estar esperando que Dios envíe a alguien que va a darte dinero una noche, que te va a hablar, Dios me puso. Y levantarte tú y decirle, Señor, te voy a poner un ejemplo. Hoy traigo 10 pesos en mi bolsa, Dios. ¿A quién quieres hoy que yo lo ayude? El diablo te va a decir, no, tú pobrecito, tú eres el que necesitas. Conozco tu pobreza, dice Dios, pero tú eres rico, porque la riqueza tiene que ver con lo que eres y no con lo que traes en la bolsa. ¿Cómo puedes tú activar la bendición de Dios, la riqueza de Dios en tu vida? Es cambiando la mente. Dejando como esa mujer que leímos ahorita, rogando por un milagro todos los días. Y así está la iglesia rogando a Dios. Señor, trae aquello. Señor, ay, envía para acá. Señor, envía. Provee a tu iglesia, Señor. Ay, Señor, por aquello. Estamos rogando únicamente y la iglesia tiene que levantarse hoy en día a decirle, hey, gobierno, yo no quiero tu dinero. ¿Qué necesitas tú de la iglesia? ¿En qué podemos ayudarte nosotros a ti? Ahí es donde Dios provee la visión de la iglesia. No es una actitud de pobrecitos esperando que nos ayude, sino con lo que hoy tenemos que levantarnos todos los días, porque tú puedes ser el milagro de alguien, pero es una mentalidad totalmente diferente, porque en esa mentalidad ya no pisas a veces parejo, a veces, ay, estoy pisando donde no me siento cómodo. ¿Qué posición te gusta? La de víctima. Vas a vivir con el maná. Dios siempre te va a alimentar y vas a evitar los 4 ángeles todavía. De los 4 vientos ángeles de finanzas seguirá trayéndote Dios, pero vas a vivir al día siempre ahí en el maná. Hoy Dios te muestra otro camino diferente, pero este camino tiene que ver con el corazón, porque la raíz de todos los males es el amor del dinero. El problema es que no habla de los ricos. El pobre ama. ¿Por qué? El dinero. ¿Por qué? Porque está esperando que únicamente lo ayuden a él. Yo necesito ayuda. Si supiera lo que estoy viviendo. La mentalidad es lo que Dios puede cambiar. Es mejor, escucha bien, como dice hoy en día los motivadores, es mejor que Dios te enseñe a pescar que darte el pescado todos los días. Porque cuando Dios te enseña a pescar, tú puedes proveer a aquellos que te rodean. Y dentro del maná sobrevives tú nada más. ¿Qué hay en nuestro corazón, iglesia? Gritamos iglesias de reino, somos iglesias de reino, somos prosperados, tenemos las riquezas. Hey, se quedan en un grito. La riqueza que viene de Dios viene cuando alguien se levanta como instrumento de Él y le dice, Señor, ¿a quién quieres proveer hoy? Imagínate, escucha bien, te voy a poner esta prueba en tu corazón, medítala. Hay una persona que necesita $1,000,000 en este momento para levantar una casa hogar para los niños de la calle. $1,000,000 necesita. ¿Y Dios qué crees? Claro que le interesa eso. Porque los niños
es el reino de los cielos. Ahora Dios está buscando un corazón donde depositarle 10 millones para que vaya y dé 1 milloncito. Porque Dios jamás te va a quitar algo. Él quiere darte de lo que Él te ha dado. Y ahí va. De repente recibes una llamada, ahí está. No sé cómo llegó, pero tus 10 milloncitos de pesos en el banco. Lo heredaste. Se murió el tío que no conocías de Europa. No, es que si hay historias así, ¿no? A mí no me ha pasado, pero las escucho. Y lo heredaste los 10 milloncitos. Ya me voy a callar, pues, porque ya se va a hacer noche. Pero voy a terminar esta historia. Los heredaste. Y Dios te dice, ni te lo dice, porque tú quieres que venga un ángel del cielo que te aparezca en la noche arriba de la cama y te diga, dale 1 millón al que necesita para la casa hogar de los niños. Tú escuchaste que dije. Llegó a tus oídos y algo brincó porque el Espíritu de Dios te impulsa. Como impulsó a Jesús al desierto. Hay algo que te dijo, hey, entrega ese 1 millón para que esa persona levante esa casa hogar para los niños. ¿Y tú qué dice el hombre? Que le cueste como a mí. El favor de Dios estuvo sobre mí. ¿Es tu culpa que tú no tengas tío en Europa que se muera? Yo estoy bajo el favor de Dios. Entonces Dios nos prospera a muchas personas. ¿Por qué? Porque se trata de que la riqueza no es lo que está manifestado. Dios trabaja con ricos. ¿Por qué? Porque los ricos son los que tienen mentalidad diferente. Dios no trabaja con el que tiene más, no. Trabaja con ricos. Di conmigo, Dios nada más trabaja con ricos. Hablando de la economía. ¿Con el que tiene, pastor? No. Trabaja con aquellos que tienen una mentalidad diferente, que se van a convertir en instrumentos para bendecir a las personas. Ya no te levantes. ¿Y por dónde Dios me va a enviar ahora? Sino que tú dices, Señor, le voy a calar, a ver. Hoy me voy a levantar y dime a quién quieres ayudar. Tal vez puede ser un niño en el semáforo limpiando el vidrio. Tal vez es una madre desesperada que no tiene para comer ese día y tiene que alimentar a sus hijos. Tal vez es una persona que está a punto de morir de cáncer y necesita que tú seas instrumento para que sea sano. Tal vez una persona que está pensando en suicidarse necesita que de ti salga una palabra de vida. Pero nos hemos hecho una religión egoísta. Porque hemos pintado a Dios que únicamente está para conceder los deseos de los hijos chiquiones. Y lo que le pidamos, ahí está Dios nomás para dándolo. Eres especial para Dios y Dios siempre te envía todo. No, iglesia, si no salimos de Egipto, nos vamos a morir como una generación más dentro de la religión. Que no vino a establecer el reino, sino que vino a oprimir más personas. Hoy es tiempo de que pensemos en la futura generación, la que viene detrás de ti, tus hijos, que sean prosperados con un corazón conforme al de Dios. Que ellos no se levanten todos los días pensando quién los va a ayudar, sino que tú les inculques como padre de familia que ellos serán la bendición de aquellos que los rodean. Ahí es donde Dios se agrada y donde Dios puede confiar las riquezas, donde hay medios. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios tiene que fluir siempre. Viene y fluye. Cuando viene la bendición de Dios y se detiene en un lugar, Dios nos envía más ahí. Ahí viene el maná. Todos los días te voy a alimentar con maná, porque eres mi hijo. Pero donde Dios encuentra aquel canal de bendición, donde dice, mira, lo bendije y bendijo. Mira, lo sané y sanó. Mira, lo liberé y liberó. Donde Dios encuentra canales, Él confía toda su bendición ahí. Pero ten cuidado, cuando ese canal se detiene, significa que estás bajo el maná del cielo. Y de ahí tenemos que salir tú y yo como iglesia. Amén. Vamos a dar un aplauso a Jesús por esta palabra. Te damos gracias, Señor.
Ya no vas a querer venir los miércoles, ¿no? Hoy me gustan más los domingos, pastor, porque el domingo es para aplaudir, gritar. Pues aquí es donde cambias tu vida. La palabra es la única que tiene el poder para cambiar tu vida. Y esta palabra, escucha bien, tienes que recibirla aún con lo que te está picando. Aún si te di ahí con mansedumbre recibe, decir, Señor, le voy a entrar. Por el momento, aunque me duela, lo voy a levantarme y lo voy a hacer, Señor. Te vas a levantar en la mañana y decir, Señor, ¿qué quieres hacer conmigo este día? ¿Sabes que una palabra tuya puede darle vida a alguien? Pero nuestra mente y la religión nos enseñó a decir, Señor, únicamente, ¿cómo me vas a bendecir hoy? Dame, 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 dame. Y por eso vivimos limitados. Hoy tu mente tiene que ser renovada y decir, Señor, yo dejo de ser uno más de la bola, porque hay muchos en la bola del pueblo de Dios. Yo quiero ser diferente. Yo quiero que mi corazón agrade el cielo. Yo quiero que los ángeles se movilicen con mis pasos. Y gente dice, ay sí, Dios me reveló y traigo unos angelotes atrás de mí. Ni siquiera haces nada para Dios. ¿Qué ángeles puede haber? El cielo se moviliza cuando hay un propósito de Dios. Por eso Dios busca instrumentos. Y lamentablemente no encuentra muchos. Porque unos están ahí en la puerta. Hey, eso no es de Dios. Esto sí es de Dios. Religioso. Esa ropa no te la pongas. Hey, porque no traes la falda hasta los tobillos. Y el velo, ¿esto para qué? Unos están en la puerta juzgando únicamente. A ese llamado, ya lo agarró alguien ese llamado. Ya no lo busques tú. Dios está buscando corazones diferentes, que vayan a dar vida, que levanten al caído, a los que hacen el trabajo de Dios y no hacen el trabajo del diablo. El ministerio del diablo, ¿cuál es? Árbol caído, lo pisoteo, hago leña de él todavía. Por pecador te pasó. Los religiosos salen corriendo de esta casa. ¿Por qué? Porque aquí no venimos a eso. Venimos a establecer el reino de Dios. ¿Y qué crees? Jesús ya no va a descender como persona a esta tierra a establecerlo nuevamente. Jesús lo dejó a la iglesia para que ahora por medio de ti se establezca. Por medio de ti se han multiplicado los panes y los peces. Por medio de ti sane el endemoniado gadareno. Por medio de ti salgan 7 demonios como de María Magdalena. Que por medio de ti sea prosperado alguien. Que por medio de ti coman aquella familia que no tenía para comer toda la semana. Y rogaba a Dios por un milagro en la economía. Pero Dios no encontraba a quién. Ay, no, que trabaje su papá. Dios no encontraba a quién. Hasta que se levantó alguien diferente una mañana. Dijo, Dios, ¿a quién quiere ayudar ahora? ¿A quién le doy hoy? Si tú recuerdas, en el tiempo de pandemia, donde todos los trabajos se cerraron, Dios nos hizo una promesa. Nos dijo, voy a prosperar este lugar. Porque era una bodega vacía. Voy a prosperar este lugar y voy a construir lo que quieran, dijo Dios. En el tiempo de pandemia nos dio esa palabra. Pero ¿cuál crees que fue la instrucción detrás de eso? Dios me dijo, provee, busca familias para alimentarlas. Y ahí estábamos en las redes sociales. ¿Quién necesita despensa? ¿Quién necesita dinero para la semana? Publicando, escogiendo a las personas para llevar ese alimento. Ay, pastor, pero ¿por qué no salió eso en Facebook? Porque no estábamos con los publicanos ahí. Mira, una despensa, una foto. Por eso Dios nos prosperaba en ese tiempo. Porque éramos instrumentos ¿para qué? Para bendecir a aquellos que estaban clamando por un milagro de parte de Dios en el tiempo de pandemia. Y nunca habíamos visto que ingresara tanto dinero a la iglesia como ese tiempo. ¿Por qué? Porque dábamos. Y nos escribía una madre de familia. Tengo 2 niñas, creo que nos dijo. No hay dinero, no hay lo que hacer para alimentarlas. Y Dios nos decía, págale un sueldo a ella la semana, págale, llévale despensa.
Hay gente que no tiene para comer, reparte despensa. Ya andamos en los carros repartiendo para todos lados. ¿Por qué? Porque ahí viene la prosperidad de Dios, cuando te conviertes en instrumento de Dios. Y yo puedo ver en este momento que hay corazones que están siendo transformados esta noche. El Espíritu de Dios está cayendo sobre muchas personas esta noche, porque fue una palabra que ha llegado a tu corazón. Así que sal de la posición de víctima, de la mentalidad de pobre, de la mentalidad que estorba a Dios, porque estorba a Dios, y conviértete en una mentalidad que pueda establecer el reino. No se trata de cuánto tienes, no hay pretexto. Se trata de lo que hay en tu corazón. Una palabra tuya puede cambiar vida. Que le compres el desayuno a una persona puede cambiar la vida de una persona. Hoy te digo, ¿quién eres tú en el reino? ¿Uno más de la bola? ¿O eres aquellos que Dios está buscando? ¿Quién eres para Dios? Porque Dios lo está buscando. Y dice, ¿dónde? No encuentro en mi pueblo. Voy a levantar en el mundo. Entonces, ¿quién se levanta a ayudar? Dios no nos estableció tampoco como un club social, únicamente para darle a la gente. No. Yo hablo que te conviertas en instrumento de lo que Dios te diga que tengas que hacer. Hay momentos que no te nace darle a alguien. Dios no te lo pone. Pero hay un momento que tú sabes que llega ese momento donde sentiste algo en tu corazón y dices, me voy a regresar en el carro. No sé por qué me tengo que regresar. Y te regresas con esa persona. Algo te regresó y se llama Espíritu Santo. Y dices, tengo que darte esto de parte de Dios. Hablo de esos momentos. Tampoco hablo que derroches para allá y para acá. Hablo de que seas instrumento útil de la gloria de Dios. Amén. Ponte de pie, iglesia. Hoy rompemos toda estructura, Señor, en nuestras mentes que estorbe, para que tú trabajes con nosotros. Dios no está peleado con las riquezas. Dios quiere enriquecerte. Di conmigo, Dios quiere enriquecerme. Y te voy a leer el último versículo para que agarres vuelo. Tercera de Juan, capítulo 2. Tercera de Juan, perdón, versículo 2. Amado, ¿cuántos pueden recibir un deseo de parte de Dios? Ay, no, ese era para Cornelio de Juan. Recibe de parte de Dios esta palabra. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Di conmigo, Dios desea que yo sea prosperado en todas las cosas y que tenga salud. Pero aquí vamos a derribar muchas cosas, porque luego dice, así como prospera tu alma. La palabra así como en griego significa algo como a la par, como al mismo tiempo, o hasta que. Dios desea que seas prosperada en todas las cosas, pero así como tu alma prospere. ¿Cómo es esto? Que conforme va prosperando nuestra alma, Dios va confiando más. Y prospera más y confía más. Y prospera más y confía más. Porque donde Dios no encuentra alma renovada, la bendición se detuvo hace mucho